Quizá hayas escuchado sobre el teorema de Viviani, descubierto por un geómetra del siglo XVII, Vincenzo Viviani. Sin embargo, en 1692, Viviani propuso un problema geométrico que se resolvía con una curva muy interesante. Si quieres saber de qué curva se trata, quédate a ver el video. En la antigua Grecia, uno de los problemas más discutidos y estudiados fue el de la cuadratura del círculo, es decir, hallar con solo regla y compás un cuadrado que tenga un área igual a la de un círculo dado. Y después de muchos siglos de estudio y muchos matemáticos que atacaron el problema, fue en 1882 que el matemático alemán Ferdinand Lindemann demostró que utilizando solamente una regla y un compás con las normas de construcción marcadas en la antigua Grecia, era imposible la cuadratura del círculo. Aunque si eliminamos la restricción de utilizar solamente regla y compás, sí es posible realizar dicha cuadratura. En Italia en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, algunos matemáticos prefirieron continuar con el estudio de los escritos griegos, dejando en segundo plano el pensamiento matemático de la época. Vincenzo Viviani es uno de los representantes más importantes de esta tendencia. Viviani trabajó toda su vida estudiando a los clásicos griegos e intentó reconstruir sus obras perdidas, restándole importancia a los avances matemáticos propuestos por personajes como Fermat, Leibniz o el mismísimo Isaac Newton. Y la historia comienza el 4 de abril de 1692, cuando se imprimió en Florencia un folleto que contenía un problema matemático titulado Enigma geométrico sobre la notable cuadratura de la bóveda hemisférica. Este enigma fue enviado a los matemáticos más famosos de Europa. El autor de este célebre problema fue, según el folleto, Pio Lici Pusilo Geometra. Pero este nombre era solo un anagrama, cuyo significado es el último discípulo de Galileo, y escondía al verdadero autor, Vincenzo Viviani. El problema se enuncia de la siguiente manera: determinar 4 ventanas iguales en la superficie de una cúpula hemisférica, de tal manera que la parte restante de la superficie, después de eliminar las ventanas, equivaliera en área a un cuadrado. Este enigma pertenece al tipo de problemas en la historia de las matemáticas relacionados con el cálculo de áreas perfectamente cuadrables, mediante construcción de regla y compás, el toque griego. Viviani, por supuesto, ya conocía la solución del enigma, y de entre todos los grandes matemáticos que se interesaron y resolvieron el problema, Leibniz fue el primero en dar una solución al enigma florentino, el 27 de mayo de 1692, el mismo día que lo recibió usando técnicas del recién descubierto cálculo infinitesimal. ¿Y qué forma deberían tener esas ventanas para resolver el enigma de Viviani? La solución de este problema está dada por una curva que resulta de la intersección del hemisferio con un cilindro, cuyo diámetro es igual al radio del hemisferio. Esta curva de intersección de una esfera y un cilindro tangente al diámetro de la esfera y su ecuador es la famosa curva de Viviani, la cual tiene la forma de una especie de 8 esférico. Cuando se cortan estas 4 ventanas de un hemisferio con la forma de esta curva, el área de la superficie esférica restante tiene el área exacta de un cuadrado y se obtiene una bóveda de cúpula especial. En italiano esta bóveda se llama volta a vela porque recuerda a una vela empujada por el viento. Por esta razón y por el hecho de que su área es independiente del número pi, Viviani le dio a esta superficie el nombre de vela quadrabile fiorentina. Aquí tienes algunas imágenes de esta superficie usada en arquitectura. Pero volviendo a las curvas de Viviani, ¿qué curvas son? Si se varía el radio del cilindro que intersecta el hemisferio, se tienen curvas esféricas especiales. Y aunque solo la curva en forma de 8 fue descrita originalmente por Viviani, se suelen llamar a esta familia de curvas que aparecen en la intersección de un cilindro y de una esfera como curvas de Viviani. La ecuación cartesiana de esta familia de curvas es la que aparece en pantalla, donde R es el radio del cilindro.
Si has seguido esta serie de videos sobre curvas famosas, las curvas de Viviani te parecerán familiares. Son curvas muy conocidas. Cuando el cilindro pasa por el centro de la esfera, se conocen como óvalos de Cassini. Y cuando el cilindro es tangente a la esfera, se obtiene una curva en forma de 8, también llamada lemniscata de Gerono. Fascinante. Quizá te preguntes por qué Viviani publicó su enigma escondiendo su identidad en un anagrama. ¿Y por qué no simplemente publicó un artículo exponiendo el problema y su solución si ya la conocía? Una posible respuesta, según los historiadores, es que quería poner a prueba a los analistas de la época, es decir, a los partidarios del cálculo infinitesimal, recién descubierto por Newton y Leibniz. ¿Y por qué hacer esto? La razón es oscura y cae en la especulación. Algunos historiadores piensan que quería cobrar una afrenta con los seguidores del cálculo, pues Galileo, su maestro, había intentado resolver años atrás el problema de la catenaria sin éxito, el cual fue resuelto por los analistas, cuya solución para Viviani no era más que trucos de magia y no verdadera matemática, con el rigor que se hacía en Grecia. Pero al final, el cálculo dio una prueba más de su alcance y profundidad. ¿Qué tal las historias de los matemáticos? Si quieres saber un poco más, te dejo en la descripción varios artículos muy interesantes en los cuales basé este video. Y nada más, nos vemos el próximo video. Y por cierto, ya somos 1000. Gracias por ver los videos.